Buen día, mi nombre es Valentina Ortiz Orozco, soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Física. En el presente video se muestra la realidad que enfrentaron y o enfrentan muchos colombianos. A continuación está el relato de mi abuelo Fernando Orozco, quien nos cuenta cómo él y su familia se vieron obligados a tener un desplazamiento forzado debido a la violencia bipartidista en Colombia. Esto porque su padre era policía y en esa época se les denominaba chulavitas y se consideraban como un grupo paramilitar. También nos cuenta que él fue amenazado y tuvo que desplazarse desde el norte del Valle del Cauca, específicamente en Toro, hasta el Doncello Caquetá. Todo esto ocurrió en 1953 con el mandato de Rojas Pinilla y cuando Fernando tenía aproximadamente 3 años. Sin embargo, toda su familia se vio obligada a empezar su vida desde cero para después darse cuenta que en realidad la violencia no había terminado, porque se tuvieron que enfrentar a situaciones de terror debido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, las FARC, y Fernando nos dice que a pesar de que ya han pasado 70 años, ha seguido experimentando tanto él como conocidos cercanos secuestros, extorsiones, requisas por parte de grupos guerrilleros en su día a día. Entonces esto le genera pues una incertidumbre de no saber si en realidad se encuentra a salvo. A nuestra casa llegaron individuos armados en la noche a buscar a mi papá para matarlo. Al no encontrarlo, dejaron la orden de que tenía que abandonar el lugar donde vivía y desaparecerse del lugar. Ante eso, él renuncia a la policía, inmediatamente busca un desplazamiento hacia el departamento del Caquetá, concretamente hacia el Doncello. Y allí llegamos como colonizadores, como colonos, en el año 56 y empezamos a experimentar pues la manigua, la selva y pronto también la violencia de una nueva forma, la violencia de la FARC y con el Estado. Y allí pues tuvimos infinidad de experiencias, hemos tenido infinidad de experiencias, retenes, relativos secuestros, daños, temor, sustos. Es decir, seguimos viviendo en esa violencia. En este momento tengo 70 años de vivir en medio de la violencia. Buenos días, soy Juan David Cardona Langas y estudio Ingeniería Física. Ahora les voy a contar sobre el bipartidismo y el desplazamiento en Colombia. El bipartidismo se define desde la ciencia política como el sistema de partidos en el cual dos agrupaciones políticas con ideologías opuestas obtienen la mayoría de los votos, dejando pocas posibilidades de acción política para las terceras fuerzas. El bipartidismo se instala en el sistema político en Colombia luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, como una hegemonía del gobierno de las élites políticas liberales y conservadoras, las cuales, a través de la violencia interpartidista, la exclusión y el fraude ejercieron por años el poder político, impidiendo la participación de las terceras fuerzas, lo cual terminó originando más violencia a través de diferentes grupos armados. La violencia bipartidista tuvo múltiples motivos, tanto políticos como ideológicos, religiosos y económicos, resaltando este último el modelo económico de Lauchlin Curry, sugerido por el Banco Mundial al gobierno de Ospina, llamado el desarrollismo, que imperó en los gobiernos desde entonces. Según este, no se deberían hacer reformas agrarias ni apoyar al agronemismo, o ayudar y proteger a los campesinos en sus hogares, sino enviarlos a las ciudades donde era más seguro y producirían más en las industrias. Y en efecto, los resultados más inmediatos de la violencia fueron los desplazamientos y la urbanización informal. El desplazamiento es un fenómeno que se da cuando una persona es forzada a emigrar dentro del territorio nacional, abandonando así su hogar y trabajo debido a que su vida, seguridad física o libertad han sido afectadas por algún tipo de conflicto armado. El desplazamiento, como ha sucedido en otros países, es típicamente causado por conflictos bélicos puntuales con una duración limitada,
mientras que en Colombia el desplazamiento ha sido un fenómeno transversal a su propia historia, desde su misma fundación hasta la actualidad. Según el Registro Único de Víctimas, tan solo desde 1985 se han reportado más de 8 millones de personas desplazadas, de las cuales más del 80% son de zonas rurales, lo cual ubica a Colombia como el tercer país con más desplazados internos en el mundo. Esta es una crisis que no se puede ni se debe ignorar. Buen día, mi nombre es Daniel Córdoba, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Física. A continuación les voy a hablar sobre las FARC, que fue un agente importante en el conflicto armado y que, como mencionó el señor Fernando Orozco, ha provocado que la gente siga viviendo en medio de la violencia. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 se formaron varios grupos de autodefensas conformadas por campesinos en respuesta a la fuerza que había aplicado el Estado con el objetivo de eliminar a la oposición, es decir, a los liberales. No fue sino hasta 1966 que se adoptó el nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, durante la llamada Conferencia Constitutiva. En sus inicios, el objetivo de las FARC era el de crear un país sin desigualdades, un gobierno pluralista que se comprometiera con la paz. Sin embargo, en la actualidad se sabe que la financiación para mantener a las Fuerzas Armadas ha provenido principalmente de fuentes ilícitas, que son, por ejemplo, el secuestro y el narcotráfico. Lo más evidente es el miedo que ha causado para las personas en que pudieran ser secuestradas en cualquier momento, ya que hasta el año 2016 se registraron más de 3.000 personas como víctimas de secuestro a manos de las FARC, una cifra que incluso podría ser más grande según otras organizaciones. E incluso aunque los miembros de las FARC tuvieran instrucciones de no asesinar a las personas secuestradas sin permiso de los comandantes, los secuestrados eran tratados de forma violenta. Algunos eran atados a árboles o alambres de púas y también muy a menudo abusaban de las mujeres secuestradas. Todo esto generó un miedo constante a lo largo de los años, sobre todo en zonas rurales. Y con todo esto uno puede ver que la violencia puede presentarse de varias maneras. Y aunque una persona no sea directamente afectada por las armas, el conflicto les sigue causando sufrimiento. Las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, con miedo a ser secuestradas o asesinadas, son también víctimas de la violencia. Por eso es importante hablar de estos temas, para que las víctimas puedan tener un trato digno y se les apoye, para que se les pueda aliviar un poco el daño que se les ha causado. Muchas gracias.